Hola, soy Pepe Pérez Rivera. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio a Hombros de Gigantes. Desde aquí intentaremos abrir una ventana hacia la física y la química de secundaria. Si la propuesta te parece interesante, ánimo y vamos al lío. Vamos a estudiar para el curso de segundo de bachillerato el tema equilibrios ácido-base y en particular los conceptos de ácido y base. La primera referencia que tenemos de los conceptos de ácido y base viene de la mano de Robert Boyle. Hace una descripción fenomenológica de las características y de la reactividad de estas sustancias. Los ácidos reaccionan con ciertos metales como zinc, magnesio, aluminio, desprendiendo hidrógeno. A su vez reaccionan con carbonatos, desprendiendo CO2. Tienen sabor ácido. Lo identificamos cuando probamos un limón o cuando agregamos unas gotas de vinagre a nuestras ensaladas. Colorean de rojo el tornasol. Este es un indicador, es una sustancia que frente a un ácido adopta una tonalidad, un color, y frente a una base cambia de color. Reaccionan con las bases neutralizando sus propiedades y presentan comportamiento iónico, dado que sus disoluciones conducen la corriente eléctrica. Recuerda que para que un sistema conduzca la corriente eléctrica debe estar formado por partículas cargadas que se puedan mover. Las bases precipitan ciertas sales como las de magnesio. El hidróxido de magnesio es insoluble. Cuando nosotros agregamos una base a una sal de magnesio, se produce esta sustancia y precipita. Las bases reaccionan con las grasas, produciendo jabones. Tienen sabor amargo y el tornasol en este caso adopta una tonalidad azul cuando se encuentra en contacto con una base. Reaccionan con los ácidos neutralizando sus propiedades, esta propiedad la comparte con los ácidos, reaccionan mutuamente uno con el otro y a su vez sus disoluciones también conducen la corriente eléctrica. Por tanto, tanto ácidos como bases van a presentar comportamiento iónico en disolución. Es importante recalcar que Boyle no construye una teoría ácido-base, dado que no explica el comportamiento, simplemente es una descripción fenomenológica, nada más. Para encontrar la primera teoría ácido-base que explica el comportamiento y que atribuye la responsabilidad del comportamiento a una entidad determinada es Svan Arrhenius. Arrhenius dice que un ácido es cualquier sustancia que en disolución acuosa libera iones H+. Luego analizaremos el comportamiento de este ion H+ en disolución. Por ejemplo, el ácido clorhídrico. Lo agregamos en agua y, tal como decíamos, presentan comportamiento iónico, es decir, se disocia, produciendo por una parte el ion cloruro y por otra parte el ion H+, que escribimos como ion hidronio H3 o más. Veamos el comportamiento. En cuanto se disocia, el ácido clorhídrico tendríamos el ion cloruro y el ion H+. El ion H+ tiene su origen en el hidrógeno que pierde su electrón. La configuración electrónica del hidrógeno es un S1. Si pierde el electrón, tenemos un protón en el núcleo atómico sin corteza electrónica a su alrededor. Este ion H+, que presenta una carga muy alta comparado con su tamaño, necesita carga eléctrica negativa que puede estabilizar su carga positiva. Cuando este ion H+ observa en una molécula de agua los dos pares que rodean al oxígeno, centra su atención en uno de ellos y lo que hace es encaminarse hacia esa región en donde la densidad de carga es muy importante. El oxígeno cede el par electrónico para compartirlo con el hidrógeno H+, mediante un enlace covalente un poquito especial. Es un enlace covalente coordinado o enlace covalente dativo, en el cual el par electrónico lo aporta uno de los elementos que forma la unión. Lo habitual es que uno de los elementos aporte un electrón y el otro elemento aporte el segundo electrón para formar el par compartido. En el enlace covalente coordinado o enlace covalente dativo, el par electrónico lo aporta una de las partes. La otra simplemente recibe ese par. Pues bien, esa es la formación del ion H3 o más. Y nosotros a partir de este momento escribiremos ion H3 o más cuando queramos hacer referencia al ion H+ en disolución. En el caso de un ácido diprótico, dos protones, como por ejemplo el ácido sulfúrico,
La disociación originaría dos iones H+. Esa es, por tanto, según Arrhenius, la entidad responsable del carácter ácido de una especie química. Las bases son sustancias, siempre según la teoría de Arrhenius, que en disolución acuosa liberan iones OH-. La responsabilidad, por tanto, del carácter alcalino, básico, alcalino, recuerda, son sinónimos, recaería sobre el ion OH-. Cuando agregamos, por ejemplo, hidróxido sódico en agua, se disocia, de nuevo liberando por una parte el ion sodio más y por otra parte el ion OH-, responsable del carácter alcalino. En el caso del hidróxido cálcico, tenemos dos iones OH-, cuando se disocia se liberan dos iones OH-. Y la reacción de neutralización de la que hablaba Robert Boyle transcurre de acuerdo con la siguiente idea. Agregamos un ácido juntamente con una base en disolución. Estas sustancias se disociarían. Una vez que se disocian, se produce el doble desplazamiento. El ion H+, con carácter positivo que antes neutralizaba la carga del cloruro, ahora se va a neutralizar la carga del OH-. Y el ion sodio+, que antes neutralizaba la carga del OH-, ahora se va a ir a neutralizar la carga del ion cloruro. Un doble desplazamiento, un intercambio. De manera que la estructura genérica de una reacción de neutralización es que el ácido más la base produce una sal, en nuestro caso cloruro sódico, y agua. Esa teoría se va a quedar un poquito corta, no tanto en lo que hace referencia al comportamiento de los ácidos, pero sí en lo que hace referencia al comportamiento de las bases. Bronsted y Lowry amplían la teoría ácido-base, en concreto en lo referente a las bases. Para analizar los ácidos, siguen operando con la teoría de Arrhenius. Siguen atribuyendo el carácter ácido al ion H3O+. El ácido es una sustancia que en disolución acuosa produce iones H3O+. El ion H+ en disolución, recuerda. Pero en las bases, el concepto de base evoluciona ampliándolo a ciertas sustancias que no contienen OH-. Establecen que las bases son aquellas sustancias que en disolución acuosa pueden reaccionar con los iones H+ que liberan los ácidos. Pueden captar, incorporar a su estructura esos iones H+. Por ejemplo, el amoníaco es una sustancia con típico carácter alcalino. NH3 no tiene OH-. Sin embargo, el ion H+, cuando se encuentra con el amoníaco, se comporta de acuerdo con la siguiente idea. La configuración electrónica del nitrógeno le permite unirse a tres hidrógenos, formando el amoníaco. Tendría un par solitario sobre el propio amoníaco. La disposición de los pares, recordarás que es una disposición tetraédrica, y dado que hay tres pares de enlace, la geometría molecular es una pirámide trigonal, que en el vértice superior tiene un par solitario. Pues si ahora el ion H+ observa ese par solitario, se va a ir hacia él de manera que, igual que ocurría en el ion H3O+, pero ahora con el nitrógeno, se va a formar un enlace covalente coordinado, originando de este modo una especie NH4 con la carga negativa que aportaba el ion H+. Si cuentas los protones que hay en esa especie y los electrones que aparecen, habrá un electrón de menos con respecto al número de protones. Por tanto, la carga positiva que atribuimos al ion amonio. Vamos a analizar un comportamiento de los ácidos y bases no visto hasta ahora. Nosotros de momento conocíamos estas especies, ácidos o bases fuertes, que se disociaban completamente. El ácido clorhídrico, en cuanto lo agregamos en agua, se rompe, se disocia al 100%. No queda ninguna especie en forma molecular HCl. Todas ellas se disocian generando el ion hidronio y generando el ion cloruro. Al hidróxido sódico le pasa lo mismo. Una vez que agregamos el hidróxido sódico en agua, todo el hidróxido sódico que agregamos aparece en forma disociada. Ácidos o bases fuertes. Ahora nos encontramos ante ácidos y bases que tienen un comportamiento diferente. Se van a disociar, pero no completamente, no al 100%.
nos vamos a encontrar, por ejemplo, en el caso del ácido acético, el ácido etanoico, que efectivamente parte del ácido aparecerá en forma disociada, como ocurría en los casos anteriores, pero ahora nos vamos a encontrar que parte del ácido permanece en forma molecular. No se disocia al 100%. De modo que hay un proceso de disociación y a su vez uno de asociación, de modo que ambas velocidades en determinado momento son iguales, estableciéndose un equilibrio entre las formas iónicas y la forma molecular. Se trata de un ácido débil. A las bases le ocurre lo mismo. Hay ciertas bases que no se disocian al 100%. Una cierta cantidad permanece en forma molecular, mientras que, efectivamente, cierta parte de la sustancia aparece disociada en forma iónica. Se trata de una base débil. Y es todo por esta sesión. Si te pareció interesante la propuesta, nos vemos caminando entre la ciencia, como siempre, subidos a hombros de gigantes.